Bien, entonces es importante, ¿no es cierto?, poder considerar de que dentro de la exploración obstétrica, que es el tema que vamos a avanzar el día de hoy, podamos puntualizar aspectos importantes dentro de lo que es el examen de la embarazada. Entonces, tenemos que considerar, ¿cierto?, que ahora que estamos yendo al hospital, que vamos a ver pacientes no obstétricas y pacientes ginecológicas, un aspecto importante es elaborar una adecuada historia clínica. Probablemente esto lo van a ir, ¿no es cierto?, afinando en la práctica hospitalaria al entrevistar, ¿no es cierto?, a los diferentes pacientes que les toque, ¿no es cierto?, valorar. Sin embargo, aquí simplemente recordarles, la historia clínica de la embarazada tiene la misma estructura que el resto de las historias clínicas. Y eso es importante, ¿no es cierto?, poder considerar para poder, ¿no es cierto?, el desarrollar o poder, ¿no es cierto?, redactar la historia clínica. Sin embargo, tiene un contexto muy particular en algunos aspectos cuando hacemos las maniobras para poder, ¿no es cierto?, orientar en relación al embarazo. Entonces, lo mismo, no olvidarse que cuando están con una paciente embarazada, como cualquier otra especialidad, hagan de cuenta, ¿no es cierto?, que están con una paciente, pues, a la que tienen que recabar la mayor información que nos permita, ¿no es cierto?, llegar a un diagnóstico. Y que lo que estamos escribiendo es un documento médico legal, ¿no es cierto? Por tanto, tienen que escribir con buena letra, tiene que ser lo más extenso, de manera explícita. Nada se sobreentiende al hacer una historia clínica. Nada se sobreentiende. Todo tiene que estar. Y bueno, no abreviaturas, no borrones, no correctores, todo lo que han ido viendo en el transcurso, ¿no es cierto?, de la carrera. Sin embargo, ¿no? Es importante nuevamente resaltar que cuando hacemos la evaluación de la embarazada, pues la fecha y la hora es lo primero que tenemos que registrar para ver la cronología, ¿no?, en la atención que va recibiendo. Y las diferentes secciones hay que ir llenándolas de manera adecuada, ¿no? Aquí es importante simplemente recordarles que cuando lleguen, ¿no es cierto?, a la enfermedad actual, describan los síntomas, describan todo el malestar que la paciente está relatando, ¿no?, está relatando de manera pues extensa, no solamente un listado. El síntoma más común que van a observar es el dolor. Puede ser una paciente con trabajo de parto, puede ser una paciente que están con amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino. Y en el dolor hay que describir, ¿no?, el Alicia, cómo inició el dolor, dónde se localiza, dónde se irradia, qué carácter tiene el dolor, ¿no? Sobre todo cuando el dolor se origina por las contracciones del útero, pues tendrá que ser un dolor de tipo cólico, de tipo espasmódico, de tipo retortijón, como quieran describirlo, ¿no? Pero obedece a la contracción de un órgano hueco, ¿no? Como es la intensidad, qué factores aumentan, qué factores atenúan, qué otros síntomas tiene además la paciente. Aquí es importante ver, ¿no es cierto?, el sangrado, por ejemplo, que pueda referir. Hay que describir también sus características, ¿no? Es rojo vivo, es rojo oscuro, es abundante, es escaso, es continuo, es intermitente, es decir, las características nos van a ayudar a diferenciar los cuadros, ¿no? Pero finalmente, una vez que vamos describiendo la sintomatología, tenemos que dedicarle un párrafo, ¿no?, al final, para hablar del embarazo. Si es que la paciente está embarazada, debemos que anotar. La paciente refiere embarazo de, hoy en día las pacientes nos refieren en semanas, ¿no? Refiere un embarazo de 18 semanas, de 37 semanas, pero en algunos casos también nos van a delatar el tiempo de embarazo en meses, ¿no? Y bueno, hay que registrar, porque el tiempo del embarazo en esta parte de la anamnesis ya nos va orientando bastante, ¿no es cierto?, al cuadro que pueda estar presentando la paciente, ¿no? Si está embarazada, hay que establecer el tiempo que la paciente nos refiere y que si el bebé se mueve, si la mamá siente que el bebé patea, se mueve, ¿no? Y si ha hecho controles, cuántos controles ha realizado y en dónde. Eso es muy importante, ¿no es cierto?, poder considerar dentro de la pesquisa. Porque una paciente que tenga sangrado genital, ¿no es cierto?, tiene que pensar usted en las causas que que provocan ese sangrado. Puede ser un mioma, puede ser quiste de ovario, puede ser hiperplasia de endometrio, puede ser, ¿no es cierto?, cáncer cervicuterino, hay varias causas ginecológicas. Pero si la paciente me está diciendo que está embarazada, tengo que pensar en causas obstétricas también, ¿no? Puede ser un aborto, puede ser un ectópico, puede ser una mola, es decir, eso vamos a ir viendo este semestre. Por tanto, esta parte, ¿no es cierto?, de la descripción nos va a guiar mucho a lo que pueda estar presentando la paciente, ¿no? Y seguramente es importante recordar que en la historia clínica
tenemos que mencionar los antecedentes, ¿no? Personales de la paciente, tanto no patológicos, como en cualquier otra, ¿no? Historia clínica. Hablar de los antecedentes familiares, ¿no? De los padres, los hermanos, los hijos, que puedan tener alguna enfermedad hereditaria o transmisible. Pero la última, ¿no es cierto?, sección de antecedentes corresponde a los antecedentes ginecobstétricos. Y aquí es importante, ¿no es cierto?, no olvidarse, toda mujer, ¿no?, que haga usted historia clínica, tiene que tener sus antecedentes ginecobstétricos, aunque no esté embarazada. Es más, muchos de estos antecedentes nos van a ir, ¿no es cierto?, orientando a factores de riesgo que pueda estar teniendo la paciente, o bien nos va a ir orientando sobre el embarazo que pueda estar presentando. Y aquí seguramente vamos a empezar a describir, ¿no?, la menarquia o menarca, ¿no? ¿A qué edad comenzó la primera menstruación? Ya, en algunos casos describimos, ¿no?, la telarquia, el desarrollo de la mama, la pubarca, el desarrollo, ¿no es cierto?, del vello púbico. Sin embargo, por lo general, la menarca o menarquia va seguida de la descripción de la menstruación, ¿no? Las características. Se presentan los ciclos menstruales de manera regular, con qué frecuencia se presentan, cuántos días dura el sangrado menstrual, ¿no? ¿Está asociado a dolor o no? Y si está asociado a dolor, utilizamos el término, ¿no?, de dismenorrea, dificultad durante, ¿no es cierto?, el sangrado menstrual. Pero cuando la paciente refiere, ¿no?, que no tiene molestias, vamos a utilizar el término, ¿no?, de eumenorreicos, ¿no? Eumenorreicos. Entonces los ciclos pueden ser también no estar asociados al dolor, la eumenorrea, ¿no? Eumenorreicos, que no hay molestias, que no provoca el dolor, ¿no es cierto?, que la paciente va refiriendo. Después vamos a ir orientados a la fecha de última menstruación, ¿no? O al último periodo menstrual, que son abreviaturas que podemos utilizar y que nos permiten en algún momento, ¿no?, primero sospechar de un embarazo. ¿No es cierto? Si recuerdan los signos de embarazo, hay signos de presunción, signos de probabilidad y signos de certeza. Entonces, los signos de presunción, que lo van a repasar, ¿no es cierto?, generalmente pues son muy difusos, no específicos, son generales, ya son sistémicos. Pero cuando hablamos de los signos de probabilidad, ahí vamos a encontrar, ¿cierto?, que hay signos uterinos, signos vulvovaginales, y podemos hablar, ¿no es cierto?, de la amenorrea, por ejemplo. Y cuando hablamos de amenorrea, lo vamos a identificar justamente, ¿no es cierto?, por la fecha de último periodo menstrual, cuando ha habido una ausencia, una falta de la menstruación por un periodo de 90 días o 3 meses. Solo puedo hablar de amenorrea cuando la paciente, ¿no es cierto?, tiene falta o ausencia de la menstruación por 90 días, ¿no?, o más, o 3 meses o más. Pero si hay una falta de la menstruación por un periodo que no ha llegado todavía a los 3 meses, no puedo utilizar el término de amenorrea, sino falla menstrual, ¿no es cierto?, o atraso menstrual, como comúnmente vamos a denominar. Solo cuando tenga 90 días o 3 meses, recién puedo hablar de amenorrea. Pero es un signo de probabilidad de embarazo, ¿no es cierto? Ahora, si la paciente ya ha confirmado que está embarazada, a esta fecha de última menstruación o último periodo menstrual nos va a ayudar a ¿qué? A calcular, ¿no es cierto?, las semanas del embarazo, el tiempo del embarazo. Nos va a ayudar a ¿qué más? A calcular, ¿no es cierto?, la fecha probable del parto. ¿Cuándo más o menos estamos estimando que se va a producir el nacimiento? Y aquí seguramente vamos a recordar que existen reglas que tenemos que aprender, ¿no es cierto? Hay fórmulas que nos van a ayudar a calcular una fecha aproximada para el nacimiento. Las reglas de Naegeli, las reglas de Wall, las reglas de Pinard, son 3 reglas que las tienen que aprender, ¿ya? Y las tienen que dominar. De las 3 reglas, la que van a utilizar en primera instancia es la regla de Naegeli, es la que más comúnmente la utilizamos. No quiero decir que sea la mejor ni la peor, pero es la que más comúnmente usted la va a requerir porque es lo que más utilizamos en los hospitales. Entonces, empiece a calcular la fecha probable de parto con la regla de Naegeli. Y no se olvide que esto es un aproximado, no es exacto, ¿ya? No es exacto. Porque el embarazo tiene una duración variable, ¿ya? Una duración variable. Y aquí quiero considerar que ustedes se acuerden
que vamos a denominar como un embarazo de término. Ya cada vez que hablemos de un embarazo de término, me estoy refiriendo a un embarazo que vaya, ¿no es cierto?, desde las 37 semanas cumplidas hasta las 41 semanas con 6 días. Es decir, mientras no llegue a las 42 semanas, estoy hablando de un embarazo de término, ¿ya? Hasta las 41 semanas y 6 días. Si hoy tiene 41 semanas, 6 días, todavía es de término. Mañana va a ser un embarazo postérmino. En nuestro medio no acostumbramos a utilizar un diagnóstico que está descrito en la literatura, embarazo en vías de prolongación, ¿no? Que se denomina a partir de las 41 semanas, porque ya se está acercando a las 42 semanas, ya se está acercando a ser un embarazo prolongado. Sin embargo, aquí en nuestro medio no lo utilizamos, ¿no? De tal manera de que un embarazo de término es de 37 hasta 41.6. Y vamos a llamar embarazo prolongado o embarazo post-término cuando tiene 42 semanas cumplidas o más. Entonces, ahí tendremos que hablar, ¿no es cierto?, de un embarazo post-término o embarazo prolongado, donde ya el riesgo del feto es alto. ¿Ya? Entonces tienes riesgo de muerte, tienes riesgo de complicarse, porque la placenta ya no va a ser suficiente como para poder nutrir y asegurar su bienestar. Entonces, vamos a ir viendo este capítulo en su momento, que es un embarazo de riesgo, ¿no? Con alta morbilidad y riesgo de mortalidad también para el feto. Y bueno, ahora, ¿a qué vamos a llamar embarazo pretérmino? ¿Ya? El embarazo pretérmino lo vamos a denominar aquel embarazo que se extiende desde las 22 semanas hasta las 36 semanas con 6 días. Y tienen que acostumbrarse a hablar de semanas completas y los días que van completando, ¿no es cierto?, el periodo que corresponde, ¿no?, a la gestación. Porque así le falte un día, ¿no es cierto?, todavía no puede nacer el niño. Un embarazo pretérmino o prematuro, como comúnmente se lo va denominando, tiene, ¿no es cierto?, elementos que están todavía inmaduros, que van a comprometer su bienestar una vez producido el nacimiento. Pero si el niño naciera antes de las 22 semanas, vamos a hablar de un aborto, ¿ya? Entonces, muy importante poder considerar como aborto, ¿no?, a la pérdida provocada o espontánea de un embarazo, ¿no?, antes de las 22 semanas o con un peso menor de 500 gramos. Eso nos dice la definición. Perdido la señal. No se preocupen, vamos a retomar. Bueno, son cosas que pasan. Ahí está. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor. Muchas gracias. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Es importante considerar el tiempo del embarazo, ¿no?, de acuerdo a las semanas. Esos diagnósticos los tienen que recordar para los casos clínicos que resolvamos ya durante el semestre. Porque la conducta varía, si es un embarazo pretérmino, de término o postérmino, ¿ya? Es muy diferente, vamos a ir viendo las conductas. Entonces, ahí tenemos que partir, ¿no? En los casos que van a tener, hay que calcular bien las semanas de embarazo. Entonces, de esta manera, ¿por qué he mencionado todo esto en la fecha probable de parto? Porque la fecha probable de parto es un aproximado, no es una fecha exacta, es un aproximado. Porque si se acuerdan bien, había indicado, ¿no es cierto?, que el embarazo de término era de 37 hasta 41.6 semanas, lo que hacía que el niño puede nacer 37 semanas, y es de término, 38 de término, 39, 40, 41, un día, 2 días, 3 días. Tiene un amplio margen para producirse el nacimiento. Sin embargo, ¿no es cierto?, es fundamental, ¿no es cierto?, considerar que el niño deba nacer durante este periodo. Si es postérmino, tienes riesgo. Si es pretérmino, tienes riesgo y complicaciones. Entonces, la fecha que vamos estimando justamente, ¿no?, es un aproximado y eso hay que hacer entender a la paciente, ¿no? Porque a veces conocemos, tu niño va a nacer en esta fecha y la paciente, como no nació, viene y quiere que lo operemos, ¿no? Quiero que me hagan cesárea porque ya tenía que nacer ayer. No, el cálculo es un aproximado. El parto se puede producir antes o un poco después. Y eso es muy importante, ¿no es cierto?, poder hacerle comprender. Y bueno, hay reglas que vamos a aprender, les decía, Naegeli, Wall y Pinar, que ahorita vamos a revisar. El IPSA,
inicio de vida sexual activa, a qué edad, ¿no es cierto?, vamos a, es la edad a la que la paciente empezó a tener actividad sexual. Necesitamos saber el número de parejas sexuales por los contactos que ha tenido, el riesgo de, ¿no es cierto?, por ejemplo, de las ITS, que pueda estar asociado. A mayor cantidad de parejas, más riesgo, solo eso. Métodos de anticoncepción o métodos, ¿no es cierto?, o la planificación familiar, ¿no? Aquí, ¿qué método estaba utilizando? ¿Durante qué tiempo? Es importante poder registrar. Y la información obstétrica, aquí en antecedentes ginecobstétricos, no se olviden, número de gestaciones, número de embarazos, ¿no? Número de partos vaginales, número de abortos, número de cesáreas, sin incluir el embarazo actual. Si tengo una paciente primigesta, primer embarazo, ¿no? Primigesta, mi información obstétrica será gesta 0, parto 0, aborto 0, cesárea 0. Pero, ¿y el embarazo? No, el embarazo no cuenta. Este embarazo actual no cuenta, porque esto es antecedente. Lo vamos a incluir en el diagnóstico. Claro que lo vamos a incluir, pero en antecedente no. Y si tuviéramos una paciente, por ejemplo, que tiene antecedente de 3 gestaciones anteriores, hoy está con su cuarto embarazo, ¿no es cierto? Su cuarto embarazo, es importante considerar, ¿no es cierto?, solo los 3 embarazos previos. Por ejemplo, si esta paciente ha tenido 2 partos vaginales, no ha tenido cesáreas y ha tenido un aborto. Es así como tenemos que registrar su información obstétrica, ¿no? Gestaciones 3, partos 2, cesárea 0, aborto 0. Y no incluyo el embarazo actual que está cursando. Y como estoy hablando ahora de varios embarazos, ¿qué tengo que hacer? Describir cada uno de ellos, porque en la información obstétrica ahora nos toca, ¿no es cierto?, describir cada una de las gestaciones. Es decir, tendríamos que anotar gestaciones 1, ¿no? Y anotar, ¿no? Parto vaginal, por ejemplo. Considerando que ha sido un parto, ¿no es cierto?, por esta vía, parto vaginal, obteniendo, es muy importante, ¿no? A ver, ¿no es cierto?, recién nacido, si era vivo, y aquí vamos a recabar información en relación al embarazo que estamos ahorita registrando. Recién nacido vivo, masculino, por ejemplo, hay que saber. Peso al nacimiento es importante, ¿no? Y la mamá siempre se acuerda del peso, porque el médico le tiene que avisar una vez producido su nacimiento, ¿no? Y eso no pueden olvidarse. El peso al nacimiento. El Apgar la paciente no conoce. Entonces anotamos, ¿no? El llanto inmediato. Llanto inmediato. Eso hay que preguntar. El niño nació y empezó a llorar ese rato. Eso nos orienta un poco, ¿no? Cómo ha podido ser el Apgar que tuvo, ¿no es cierto?, al nacimiento, ¿no? Y habrá que anotar la edad también, ¿no? O por ejemplo, el parto vaginal, háganse de cuenta, el 2000, por ejemplo, 2018. Y aquí habrá que anotar, ¿no? La edad. El niño vive, tiene, ¿no es cierto? Ahí está. Tiene 4 años, por ejemplo. 4 años. Entonces, es importante describir. Y ahora me toca, ¿no?, el segundo embarazo. Y luego el tercer embarazo. Describiendo así, ¿no? Si ha nacido por cesárea, si ha nacido por parto, si ha sido un aborto, de cuánto tiempo el aborto, y eso tenemos que ir completando, ¿ya? Hay pacientes que tienen, ¿no?, 10 bebés anteriores, ¿no? Y hay que describir a los 10, a todos, porque ahí vamos a poder encontrar ciertos datos que nos van a ayudar a comprender si es que hay algún factor de riesgo asociado justamente a la información obstétrica que estamos ahorita recolectando. Si la paciente tiene flujos vaginales, ¿no?, con frecuencia, hay que anotarlos. Si se ha hecho Papá Nicolau, ¿no es cierto?, hay que anotar qué fecha, considerando, ¿no es cierto?, que el Papá Nicolau es un estudio citológico para la detección del cáncer cervicuterino. Entonces, el cáncer cervicuterino es una causa importante de muerte por causa ginecológica. Entonces, toda oportunidad no la podemos desperdiciar para poder, ¿no es cierto?, orientar. Y si la paciente está de acuerdo, tomar la muestra si corresponde, ¿no? Entonces, vamos a anotar la fecha probable, la fecha en la cual se realizó el último Papá Nicolau y poder orientar en función de esto. Ahora, la fecha probable de parto que les había indicado. Aquí tenemos 3 reglas. Las reglas de Naegeli, Igual y Pinar, ¿no es cierto?, que les había mencionado hace rato. Seguramente es importante aquí recordar que les dije, ¿no?, Naegeli la tienen que dominar. ¿Y cómo calcula las reglas de Naegeli la fecha probable de parto?
sumándole 7 días y restando 3 meses, y si corresponde le aumenta un año. ¿A quién? A la fecha, ¿no es cierto?, del último periodo menstrual. Y cuando hablamos de la fecha del último periodo menstrual, tenemos que identificar el primer día del sangrado del último ciclo que la paciente ha presentado. Entonces, eso es muy importante que corroboren. ¿Cuándo ha sido su última menstruación? Doctor, ha sido el 23 de noviembre. ¿El 23 de noviembre ha comenzado o ha terminado el sangrado? Ha terminado, doctor. Ah, entonces no es la fecha. ¿Cuándo ha comenzado? El 17, doctor. Esa es la fecha. Tenemos que identificar el primer día del sangrado. Y a partir de esta fecha vamos a hacer los cálculos, ¿no? Si su fecha de última menstruación ha sido el 17 de noviembre del 2021, la fecha probable de parto, según las reglas de Naegeli, la vamos a calcular sumando 7, dicho. 17 más 7, 24. 24. 11 menos 3 me da 8, agosto. Y como en este caso me da otro año, le vamos a sumar el 1 que había dicho, ¿no? 2022. 24 de agosto del 2022. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que puedan, ¿no es cierto?, ejercitarse en cada paciente, es lo que realizamos. Si tengo una paciente cuya fecha de última menstruación, por ejemplo, ha sido el 15, pónganse de agosto del 2021, ¿cuándo sería la fecha probable de parto? ¿Algún voluntario? Sería 22/5 del 2022. 22 de mayo del 2022, ¿no es cierto? Como hemos calculado, sumando 7. 15 más 7, 22. Restando 3. 8 menos 3 me da 5. Mayo, ¿no? Y en este caso le estoy sumando un año, ¿no? Eso es bien importante que podamos considerar entonces. Y el cálculo, entonces, es en función, ¿no? Es en función de la regla que vamos a ir utilizando. En este caso estoy recomendando la regla de Naegeli, ¿no? La regla de Naegeli. Ahora, si yo considero en el caso número 2, que está aquí en la diapositiva, ¿cuándo sería la fecha probable de parto? Quisiera que me lo calculen y levante la mano el que quiere hablar. 25 de noviembre, ¿no es cierto? 25 de noviembre de 2021 ha sido la fecha de última menstruación. ¿Cuándo sería la fecha probable de parto según las reglas de Naegeli? Levante la mano el que ha hecho el cálculo, el que tiene el resultado. Doutor, seria 2 de 9 de 2022. A ver, vamos con calma. 2 del 9 2022. 2022. ¿Cómo has calculado la fecha? 7 dias em cima de 25 vai dar 2 de dezembro. Então, tirei 3 meses de 12, que dá 9, e o ano seguinte. Bien. Entonces, cuando tengan una paciente que tiene, ¿no?, una fecha de última menstruación al final del mes, como en este caso, ¿no?, el 25 de noviembre, estamos al final, ¿no? Vamos a aplicar la misma regla. Y aquí seguramente, ¿no es cierto?, cuando hacemos la suma 25 más 7, 25 más 7, ¿cuánto me da? 2, No, 25 más 7, ¿cuánto me da? 32. 32. Me da 32, ¿no es cierto? Pero noviembre no tiene 32. Noviembre tiene solamente 30 días. Por tanto, si le resto al 30, me estoy pasando con 2, ¿no es cierto? Es lo que has hecho seguramente. Me he pasado con 2 del mes, ¿no es cierto? Y eso es lo que has anotado el 2. Pero ya no estás hablando de noviembre. Como te has pasado del mes, estás hablando ahora de diciembre, ¿no es cierto? Y eso tienen que recordar. Cuando les toque una fecha así al final del mes, nos pasamos del mes, ahora al que le tengo que restar 3 no es a noviembre, es a diciembre. Diciembre menos 3 me da 9, ¿no es cierto? Y de esa manera has calculado 2 de septiembre de 2022. Entonces, esta situación tienen que tomar en cuenta cuando les toque justamente una fecha de última menstruación al final de un mes, ¿no? Porque la regla sigue siendo la misma, no tiene por qué variar.
Y esto es lo que tienen que ir ejercitando con cada una de sus pacientes para poder, ¿no es cierto?, aplicar. La regla de Wall es muy similar a la de Naegeli. La diferencia es que vamos a sumar 7 días, no, 10 días, perdón, 10 días, y le vamos a restar 3 meses, ¿ya? Igualmente, al primer día del sangrado del último ciclo menstrual. La regla de Pinart no la utilizamos. Pinart es una regla que calcula igual que igual, le suma 10 días, le resta 3 meses, pero al último día del sangrado menstrual. Como la menstruación tiene duración variable, entonces no la recomendamos. No se utiliza la regla de Pinart, pero hay que conocerla, hay que saber estas 3 reglas, porque cuando estés en el hospital seguro que te las van a preguntar. Y nuevamente insisto, si uno utiliza la de Wall es su preferencia, Naegeli es su preferencia, pero la mayoría utiliza la regla de Naegeli. Y bueno, eso van a ir seguramente viendo en el ámbito hospitalario y haciendo los cálculos correspondientes, ¿no? La revisión por sistemas, no hay mucho que recomendarles. Aquí vamos a juntar sistemas y aparatos para poder describir qué otros síntomas presenta la paciente, además de los que has referido en la enfermedad actual. Por tanto, si hablamos de un dolor abdominal en el hipogastrio que se origina por las contracciones uterinas, es lógico pensar que no corresponde el dolor al aparato digestivo, sino, ¿no es cierto?, al aparato genital, ¿no es cierto? Y aquí, en el aparato geniturinario, por ejemplo, que los unimos, siempre hay que hacer mención, ¿no?, que esta información ya ha sido descrita en la enfermedad actual y no la vamos a repetir, ¿no? El examen físico no va a cambiar, hay que tomar en cuenta los signos vitales, las medidas antropométricas, la marcha, todo lo que corresponde, ¿no? Y la exploración regional, lo mismo. No podemos olvidarnos que la embarazada tiene ojos, tiene nariz, tiene ojos, tiene oídos, ¿no? Boca, cuello, pulmón, corazón. Es raro ver al interno auscultando un corazón a una embarazada, porque parecería que solo nos interesa el útero, nos interesaría el feto, cuando en realidad, ¿cierto?, hay que examinarla rápidamente. Si hay algún signo, ¿cierto?, que llama la atención, examinemos, revisemos a esa paciente, ¿no?, de manera completa. Y bueno, no puedo olvidarme de la descripción de mama, ¿no? La mama tiene cambios durante el embarazo, se vuelve turgente, se hiperpigmenta la areola, el pezón, se hipertrofia las glándulas, ¿no?, sebáceas que hay en la areola. Las glándulas de Morgagni se convierten en tubérculos de Montgomery. Hay secreción de calostro. Entonces, las venas, la red venosa de Haller se observa, ¿no? Son venas que se ven a través de la piel por la congestión de la mama. Entonces, todo eso hay que describir, ¿no? No podemos olvidarnos que en mama es una región que pues, está asociada a la producción de la leche, muy vinculada, ¿no es cierto?, por lo que vendrá seguramente ya próximo al nacimiento del bebé, pero también ya hay cambios durante el embarazo, ¿no? En el abdomen, seguramente el orden de la diapositiva es lo que vamos describiendo, ¿no? Sin embargo, es importante recordar, ¿no?, la inspección, la auscultación, la palpación y percusión como técnicas o pasos semiológicos de exploración, pero estamos muy acostumbrados en el hospital, ¿no?, describirla en el orden que está descrito aquí en la historia, ¿no? Si bien en la inspección ya vemos algunos cambios, ¿no? Aquí dice abdomen globoso, por ejemplo, ¿no? O abdomen distendido. Pero ¿por qué está globoso? ¿Por qué está distendido? Porque el útero está creciendo. Entonces, abdomen globoso, ¿no?, a expensas del útero gestante, ¿no?, del útero grávido. Y si la paciente tiene un panículo adiposo redundante, bueno, abdomen globoso a expensas de útero grávido y tejido adiposo, ¿no?, tejido graso, ¿no? Luego, habrá que escribir, ¿no?, si tiene estrías, por ejemplo. Habrá que escribir si tiene cicatrices, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en las cesáreas hay que tener mucho cuidado, ¿no? La cicatriz correspondiente a una incisión de Van Steel pasa desapercibida. Y después, cuando la paciente interna, no se habían percatado de que la paciente tuvo cesáreas. Claro, la paciente no te dijo, ¿por qué? Porque este niño del producto de cesárea probablemente falleció, y cuando tú le preguntaste, ¿tienes niños, tienes hijos? No. Entonces, muy importante, ¿no?, recurrir a la inspección, y para eso tendría que estar, ¿no?, descubierta la región, ¿no es cierto?, del abdomen, cubierta con su bata hacia arriba y la sabanilla que cubra los genitales, sí, pero hay que observar, ¿no? Hay que observar. Entonces, la paciente tiene que estar en decúbito dorsal, nosotros al lado derecho, ¿ya?, para examinar a la paciente, con el abdomen descubierto, ¿no?, y la región genital seguramente van a ver en las emergencias. En la consulta todavía, ¿no?, la paciente está vestida, solo con la batita, ¿no?, que nos ayuda a descubrir regionalmente, y hay que
hay que empezar, ¿no es cierto?, a medir la altura uterina. Y para eso necesitan esta cinta métrica, ¿no?, de la costurera, que la utilizamos nosotros, muy, muy práctica, para hacer mediciones, y entre ellas la altura uterina, ¿no? Para eso pedimos ligeramente que flexione las rodillas para que relaje el abdomen y tenga, ¿no es cierto?, una medición más adecuada. No hay que medir altura uterina cuando está con una contracción uterina. Cuando el útero se pone duro, está con una contracción. Entonces, el útero crece y nos da una altura uterina mayor de la que realmente tiene. Y eso hay que tener cuidado. No se mide altura uterina en contracción uterina, sino en relajación. Una vez que medimos la altura uterina, para eso fijamos, ¿no?, con el dedo índice, vamos a ver un video corto, en la sínfisis pubiana, y vamos recorriendo la cinta entre el dedo índice y dedo medio, ¿no? Como una tijerita la sujetamos, palpando con esta mano que está ubicada de manera perpendicular, ¿no? Donde va sintiendo dónde está el fondo del útero. Y hasta ahí vamos a medir en centímetros, ¿ya? Y eso es importante, medir la altura uterina. Después hay que palpar al feto, ¿no? Hay que palpar al feto para saber cómo está acomodado, ¿no? Para saber la estática fetal. Y ahí vamos a recurrir a las maniobras de Leopold. La altura uterina la vamos a realizar cuando el embarazo, ¿no es cierto?, ya se puede palpar encima del pubis, porque el útero normalmente es intrapélvico. Y cuando crece producto de un embarazo, se lo puede palpar a través del abdomen. ¿A partir de cuántas semanas se puede palpar el útero por encima del pubis? ¿A cuántas semanas de embarazo yo puedo palpar el fondo uterino a nivel del pubis? 26. 12, 12 a 15, doctor. 12 semanas ya tendríamos que palpar, ¿no? 12 semanas ya ustedes pueden pensar. Les llega un embarazo de 10 semanas. No vamos a poder sentir el útero, ¿no es cierto? Porque es intrapélvico. No vamos a sentir. Pero si es más de 12 semanas, ya tengo que intentar tocar el fondo uterino, ¿no? Ya puedo medir incluso. Y bueno, las maniobras de Leopold las vamos a realizar de preferencia a partir de las 26 semanas. No quiere decir que antes no se las pueda realizar. Sin embargo, se recomienda las 26 semanas, porque ahí puedo diferenciar la cabeza, ¿no?, del polo pélvico, puedo diferenciar el dorso del feto, las partes fetales. Me va a ayudar mucho más reconocer las partes del feto con las maniobras de Leopold. Tenemos 4 maniobras de Leopold, ya que vamos a verlas en un momento describiéndolas. Aquí quiero recordar que la primera maniobra de Leopold me ayuda a determinar la situación del feto. La segunda maniobra, la posición del feto. La tercera maniobra me ayuda a determinar la presentación del feto. La cuarta maniobra, el grado de encajamiento. Pero, ¿no es cierto?, estas maniobras las tenemos que realizar en todas las pacientes, ¿no?, tratando de reconocer las partes fetales. Y como he mencionado, situación, posición, presentación, grado de encajamiento, ¿no? No he dicho actitud. Hay que aprender esos términos, tenemos que aprenderlos para poder, ¿no es cierto?, explicar por qué estamos haciendo las maniobras y qué estamos encontrando. Ya, eso vamos a explicar en un momento. Luego vamos a describir, ¿no?, la frecuencia cardíaca del feto, si el feto se mueve. Nosotros tenemos que sentir que el feto se mueva, ¿ya? Y a partir de qué semana vamos a sentir movimientos fetales activos, es decir, que el feto patea, que el feto se mueve, entre las 16 a 20 semanas. Hay autores que nos dicen 18 a 20. Bueno, 16 a 18. Entre las 16 a 20 semanas, yo como médico tengo que sentir que el feto se mueva, que el feto patee. Ya, la paciente me puede decir que mucho más antes ya siente, pero yo tengo que constatar si realmente el feto se mueve. Y voy a dejar mi mano, mi palma de mi mano en el fondo del útero 10 minutos para controlar cuántas veces se pone duro el útero, cuántas contracciones tiene. En este caso tiene 3 contracciones. ¿En qué periodo? 10 minutos. Siempre controlamos la dinámica uterina en 10 minutos. Y una vez que se empieza a poner duro el abdomen, voy a controlar con mi reloj cuánto tiempo dura la contracción. Eso en segundos. En este caso, ¿no es cierto?, está durando 30 segundos la contracción, ¿ya? Entonces es importante reconocer la duración en segundos. Y finalmente vamos a sentir si el útero se está contrayendo de leve intensidad, de moderada intensidad o de manera intensa. Y eso marcamos con las cruces, ¿ya? Una cruz, leve intensidad. 2 cruces moderado, 3 cruces es intenso.
Decimos leve intensidad o una cruz cuando nuestra mano aprieta el útero, aprieta el abdomen, perdón, siente el útero y puede llegar a sentir partes del feto incluso. Una cruz. Dos cruces cuando los dedos se hunden, toca el útero, pero ya no siente las partes del feto. Y tres cruces cuando difícilmente ya puede reconocer el útero. Entonces, y peor, sentir al feto. Entonces, una manera subjetiva de poder establecer la intensidad, pero es la que aplicamos en el ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, vamos a empezar describiendo algunos de estos aspectos que hemos mencionado o hemos enumerado. La altura uterina, les he dicho. Vamos a medir la altura uterina. ¿Y para qué medimos la altura uterina? Primero, para calcular la edad del embarazo, la edad gestacional por clínica. El tiempo del embarazo lo tienen que calcular idealmente por la ecografía del primer trimestre, por la primera ecografía que tiene el paciente, la paciente. Eso es lo ideal. Seguramente están viendo, ¿no? En los cálculos que hacen, les piden siempre la ecografía, la primera que se ha hecho, dentro del primer trimestre, porque tiene un margen de error de una semana. Por tanto, es confiable. ¿Ya? En el segundo trimestre y tercer trimestre ya no es confiable la ecografía. Y eso es muy importante recordar. El cálculo de las semanas de embarazo, lo ideal es hacer por ecografía. Del primer trimestre. Si no tuviera ecografía la paciente porque no se ha hecho o no ha hecho control, bueno, recurrimos a la fecha de última menstruación. Y la fecha de última menstruación es un dato que muy rara vez la paciente no se acuerda. Generalmente se acuerda. Tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, que la paciente tenga ciclos regulares, que la paciente los últimos 3 meses no haya estado consumiendo anticonceptivos hormonales, pero bueno, y que se acuerden, para que considere que es una fecha confiable. Y es un buen método, calcular por FUM, que vamos a ir viendo eso al final. Si la paciente no se acuerda de su fecha de última menstruación, o peor todavía, no ha visto porque estaba dando de lactar, ¿no es cierto?, y se ha embarazado en una amenorrea de lactancia, sin ver la menstruación se embarazó, ¿no? Hay pacientes que a los 4 meses vienen a su control para cuidarse con algún método y resulta que hacemos la prueba de embarazo y se embarazó, porque no le estaba dando leche, ¿no es cierto?, de manera exclusiva, por ejemplo, y eso le aumenta el riesgo de que el MELA, ¿no es cierto?, no sea pues, efectivo y puede embarazarse. Entonces pasa. En ese caso, recurrimos a la clínica. ¿Y cómo vamos a calcularla con la clínica? Midiendo la altura uterina. No es el mejor método, es el peor método, el calcular las semanas de embarazo por clínica. Y solo lo voy a hacer cuando la paciente no tenga ecografía del primer trimestre y cuando no recuerde o no haya visto su fecha de última menstruación. Por tanto, ahí recurro a la clínica. Y para eso voy a tener varias técnicas para poder considerar. Si el fondo del útero que estoy midiendo está por debajo del ombligo, a los centímetros le voy a sumar 4. Es decir, si la altura del útero mide 14 centímetros, lo que hago es sumarle 4. La paciente tiene 18 semanas. 18 semanas. Si la altura del útero está por encima del ombligo, le voy a sumar 7. Por ejemplo, si tuviera 29 de altura, ¿cuántas semanas tendría esta paciente? 36. 36. Y con 36 semanas, ¿de término, pretérmino o postérmino? Pretérmino. 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 Entonces resulta que la altura uterina me puede ayudar a calcular semanas. Si está por arriba del ombligo, le sumo 7. Si está por debajo del ombligo, le sumo 4. Si está a nivel del ombligo, le sumo 6. Entonces son una forma fácil de estimar una edad gestacional. Hay pacientes que no hacen controles prenatales. Llega una embarazada, está con trabajo de parto, está con dilatación, no tiene FUM, no tiene ecografía. La paciente, ¿no es cierto?, se vino directo para el nacimiento. Medimos una altura uterina de 32 semanas. ¿Cuántas semanas tendría esa paciente? 32 centímetros, perdón. 39 semanas. 39 semanas. Embarazo de término. ¿Puedo atender este parto? Puedo atender. Si fuera pretérmino, estoy en un primer nivel, ¿puedo atender? No, tengo que derivar. Que nazca el niño en un centro donde hay neonatología. Si es pretérmino, no puede nacer en un primer nivel, porque
un pretérmino puede tener complicaciones producto de la inmadurez. Entonces, me ayuda siempre y cuando no tenga los otros datos que mencioné. 1, la altura uterina entonces me permite calcular la edad gestacional. ¿Por qué he dicho que no es confiable? Porque la altura uterina no guarda siempre relación con la edad gestacional. Por ejemplo, el útero puede ser muy grande si tiene gemelos, si tiene miomas, si hay exceso de líquido, polidramnios, si no hay un embarazo, ¿no es cierto?, normal, es un embarazo molar, que vamos a ir viendo ya en esos capítulos que nos toca. O si es un feto macrosómico, nos va a dar alturas que son mayores que la edad gestacional y no guardar relación. Puede ser pequeño, porque el embarazo está en la trompa, es un ectópico, porque el niño se ha muerto, es un óbito, pues un aborto retenido, porque el niño está desnutrido, hay una restricción de crecimiento intrauterino y no está creciendo el niño y me da un tamaño más pequeño. Entonces la altura uterina no es un dato confiable. Solo lo voy a utilizar en último caso, si no tengo ecografía del primer trimestre y no tengo. El cálculo del peso del feto también me permite la altura uterina. Vamos a ver que hay la regla de Johnson, la regla de Wall para calcular el peso aproximado del feto. Y bueno, entonces medimos la altura uterina, hacemos la palpación, hemos dicho, hay que sentir al feto. ¿Cómo me doy cuenta que estoy tocando cabeza? Porque la cabeza es dura, es pequeña, es regular, es redondeada, y si yo lo muevo de un lado a otro lado, me golpea, ¿no? Y eso se llama peloteo, y esa es la característica que tengo que reconocer en la cabeza. Porque si toco una superficie amplia, blanda, irregular, que no pelotea, pero que yo puedo hacerlo más pequeño apretando, se reduce, ahí sabemos que es el polo pélvico lo que estoy tocando. ¿Cómo reconozco que es el dorso lo que estoy tocando? Una superficie amplia, blanda, regular, lisa, ¿no es cierto?, grande o amplia, y ya me doy cuenta que es la espalda. ¿Cómo sé que estoy tocando las partes fetales? Una superficie irregular. Entonces, tocando tenemos que aprender a reconocer. Hay abdómenes que son muy tensos, que me va a dificultar. Hay abdómenes que son muy flácidos, que voy a sentir con mucha facilidad, ¿no? Ahí va el tema de que hay que practicar, hay que palpar y poder establecer, ¿no? Poder establecer. Entonces, el abdomen, el dorso es plano o convexo, ¿no? Es liso, amplio, regular, duro, ¿no? Las partes fetales son irregulares. El polo pélvico y el polo cefálico son muy diferentes, ¿no? Y bueno, las maniobras de Leopold me van a ayudar a determinar la estática del feto, ¿no? ¿Cómo está acomodado? Palpando, palpando. Movimientos fetales activos, les he dicho, ¿no? 16 a 20 semanas. Mi mano tiene que sentir lo que el feto patea, se mueve. ¿Ya? Colocamos la mano en el fondo del útero y sentimos. Desde 16 a 20 semanas ya tengo que sentir. Ya tengo que sentir. Y bueno, estos son los conceptos que tienen que dominar. ¿Qué es actitud? ¿Qué es situación? ¿Qué es posición? ¿Qué es presentación? Las tienen que dominar. ¿Ya? Son aspectos que no pueden no saber. Actitud es la relación que existe entre las diferentes partes fetales entre sí. La cabeza está flexionada con el tórax, el muslo flexionado sobre el abdomen, la pierna sobre el muslo, el antebrazo sobre el brazo. El feto está en actitud de flexión. Es la relación que existe entre las diferentes partes fetales entre sí. Eso es actitud. ¿Cómo está el feto? Flexión. Situación. Relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. Aquí coinciden. El feto está en situación longitudinal. Aquí el eje longitudinal del feto está atravesando de manera transversal al eje longitudinal de la madre. Está en situación transversa. Aquí de manera oblicua, situación oblicua. La situación oblicua generalmente nosotros no la describimos porque es algo transitorio. Cuando empieza el parto, generalmente el niño se va a ir a longitudinal o en algunos casos a transverso, pero no se queda en oblicuo. Situación. Posición es la relación del dorso del feto con uno de los hemiabdómenes maternos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una posición dorso derecho, porque está relacionado al flanco derecho, ¿no? O a la mitad derecha del abdomen. En este caso es una posición dorso izquierdo, porque el dorso del feto está relacionado, ¿no?, al lado izquierdo del abdomen. Y eso me está
estableciendo la posición. La presentación es el polo del feto que está en relación con el estrecho superior de la pelvis materna. ¿Se acuerdan en pelvis ósea? Dijimos, hay un anillo de entrada a la pelvis menor, se llama estrecho superior, la van a recordar porque es la entrada al canal del parto. Entonces, aquí recordamos nuevamente, ¿no? Presentación es el polo fetal que está en relación con el estrecho superior de la pelvis materna, capaz de desencadenar un mecanismo de parto. Entonces, ¿el polo cefálico está en relación? Sí. ¿El polo cefálico desencadena un parto? Sí. Hay una presentación cefálica. ¿Aquí el polo pélvico está en relación con el estrecho superior? Sí. ¿El polo pélvico puede desencadenar parto? Sí. Hay una presentación pélvica. ¿Aquí el hombro está en relación con el estrecho superior? Sí. ¿El hombro puede desencadenar parto? No. No hay presentación acromial. El feto que está en situación transversa no tiene presentación. El hombro no desencadena parto, por tanto, no hay parto en el feto en situación transverso, porque no tiene presentación. Es indicación absoluta de cesárea. El feto que está en situación longitudinal puede tener presentación cefálica o presentación pélvica, y puede ser parto. Entonces, el oblicuo es transitorio, como habíamos dicho, y para eso me sirven, ¿no es cierto?, estas definiciones, ¿ya? Y tengo que realizar las maniobras de Leopold. Hay 4 maniobras, primera, segunda, tercera, cuarta maniobra de Leopold. La primera me ayuda a determinar la situación, segunda, la posición, tercera, la presentación, y cuarta, el grado de encajamiento. La primera maniobra de Leopold, el médico está situado, ¿no es cierto?, al lado derecho de su paciente, mirando el rostro de su paciente, acomoda el borde cubital de ambas manos en el fondo uterino y se pone a palpar, tratando de reconocer, ¿no es cierto?, qué parte del feto está sintiendo. Entonces es muy importante reconocer, si el médico sintiera un polo pequeño, duro, regular, no reducible, que pelotea, está tocando algo compatible con la cabeza, ¿no? Se palpa, ¿no?, un polo pequeño, duro, regular, que pelotea y reducible, compatible con polo cefálico. No puedo asegurar que sea la cabeza, pero sí parece la cabeza en la palpación. ¿Cuál sería la situación de este feto? Longitudinal. Longitudinal. Lo mismo pasa si palpamos un polo amplio, blando, irregular, que se reduce, pero que no pelotea, compatible con polo pélvico. Lo mismo. Va a ser el feto en situación longitudinal, ¿no? Pero, ¿qué pasa si sentimos una superficie convexa, lisa, amplia, ¿no? Grande, ¿no? Compatible con dorso fetal. ¿Cuál sería la situación de este feto? Transversal. Situación transversal. Por eso les decía, la primera maniobra de Leopold determina la situación. ¿Ya? La situación. A veces sentimos el polo pélvico y digo, ¿es presentación cefálica, doctor? Sí, puedes pensar, pero no. La primera maniobra está buscando la situación. ¿Ya? Trata de determinar la situación. Después las manos descienden a los flancos, flanco izquierdo, flanco derecho. Esta mano se queda fija, se queda quieta. O puede hacer una compresión en sentido opuesto, ¿no? Y la mano opuesta palpa. Y trata de reconocer lo que está tocando. Si siente una superficie convexa, lisa, amplia, regular, compatible con dorso del feto. Ahora esta mano se queda fija o empuja ligeramente al lado opuesto. Y esta mano palpa. Y aquí va a sentir seguramente una superficie irregular, compatible con partes fetales. En este caso, ¿qué posición tendría el feto? Este es flanco derecho y esto es flanco izquierdo. Posición dorso Izquierdo. izquierdo. Dorso izquierdo. Para eso las manos se tienen que acomodar a la altura del ombligo, ¿ya? A la altura del ombligo. Ahí vamos a palpar. Y vamos a reconocer la espalda, ¿no? ¿Dónde está la espalda? Eso es muy importante. No se palpa con las dos manos al mismo tiempo. Una mano se queda quieta, esta puede ser fija, y esta mano palpa.
Luego esta mano se queda quieta y esta mano palpa. Eso va a ayudar mucho a reconocer lo que estamos. Tercera maniobra de Leopold. Vamos a aplicar la mano como una pinza. El pulgar por un lado, el resto de los dedos por otro lado. Y vamos a palpar por encima de la sínfisis del pubis, tratando de reconocer qué parte del feto se encuentra a este nivel. Por ejemplo, si hay una superficie pequeña, dura, regular, que no se reduce, y si yo lo sacudo, ¿no? Yo lo voy moviendo de un lado a otro lado. Voy a sentir lo que golpea mis dedos. A eso se llama peloteo. Entonces me doy cuenta que es la cabeza. Presentación, ¿cierto? Estoy determinando la presentación. Esa es la tercera maniobra de Leopold. Y la cuarta maniobra, vamos a tratar de empujar los dedos, es decir, el médico sigue a la derecha. Ya no está mirando la cara de la paciente, ahora está mirando sus pies. Cambia de orientación, ¿no? Y acomoda los dedos en dirección caudal y trata de empujar la punta de los dedos hacia dentro de la pelvis. Si la presentación está móvil, está arriba, ¿no es cierto? Los dedos se van a hundir en la pelvis y decimos la presentación está libre, está móvil. Si los dedos chocan con una superficie y al empujar la cabecita se sube hacia arriba y los dedos se hunden en la pelvis, decimos la presentación estaba apoyada, estaba insinuada. Pero si la cabeza está dentro de la pelvis, mis dedos van a chocar con la cabeza y no se hunden. Y decimos la presentación está encajada. Presentación móvil o libre, insinuada y encajada. Entonces, por eso decimos la cuarta maniobra valora el grado de encajamiento. Nos va a decir si la presentación estaba o no estaba encajada, ¿no es cierto? Y esta maniobra es un poco molesta en la paciente, le provoca un poco de dolor, de molestias. Ya cuando palpamos al feto, ya sabemos la estática fetal. Y hay que describir en la misma manera. Primera maniobra, situación. Segunda maniobra, posición. Tercera maniobra, presentación. Cuarta maniobra, grado de encajamiento. Se palpa producto en situación. ¿Qué situación tiene este feto? Longitudinal. Longitudinal. Posición, dorso. ¿Qué dorso tiene? Derecho. Derecho. Presentación, ¿qué presentación tiene? Cefálica, ¿no? Eso describimos. Se palpa producto en situación longitudinal, posición dorso derecho, presentación cefálica, y como está dentro de la pelvis, cefálica encajada, ¿no? O cefálica fija. Y bueno, ¿para qué nos sirve eso? Sabemos ahora cómo está acomodado el feto y si va a ir al parto o a la cesárea, ¿no? Eso vamos a ir viendo en este semestre. Pero también me ayuda a buscar el foco de máxima auscultación. ¿Dónde voy a escuchar el corazón del feto? ¿Dónde se puede escuchar el corazón del feto? ¿Dónde? En relación al hombro anterior. El hombro anterior. Aquí veo un hombro, ¿no? Este hombro está hacia adelante, este es el hombro anterior. El hombro posterior ni lo veo. Entonces buscamos dónde está el hombro anterior. Ese es el foco de máxima auscultación. ¿Por qué? Porque aquí se colecta el sonido de manera más directa y más fácil. El latido cardíaco transmite el sonido al pulmón, que está lleno de líquido, eso conduce al tórax, el tórax conduce al hombro, ¿no es cierto? Y ahí podemos escuchar, porque del hombro entra en contacto con el útero a través de la pared abdominal me permite escuchar. Y para eso voy a utilizar un instrumento. Este es el estetoscopio con efecto Doppler. Normalmente lo llamamos como ecosón. Entonces, cuando te hablen del ecosón, te están hablando de este estetoscopio. Que hay que colocar gel donde estás estimando que está el hombro anterior, colocas el transductor, prendes el aparato y vas a escuchar el latido cardíaco y vas a ver el valor que está escrito. Ahora, es importante decorar, ¿y cómo ubico dónde está el foco de máxima auscultación? Si el feto tiene presentación cefálica, el foco va a estar debajo del ombligo. Si el feto es pélvico, presentación pélvica, el foco va a estar arriba del ombligo. El dorso del feto te va a ayudar donde está el hombro anterior. Si el dorso es derecho, ahí está el hombro, en el lado derecho. Si es dorso izquierdo, vas a encontrar en el lado izquierdo. Por tanto, si tengo un feto en situación longitudinal, ¿ya? Dorso izquierdo, presentación pélvica móvil, ¿dónde voy a escuchar el latido cardíaco? ¿Dónde está el foco de máxima auscultación? ¿Arriba del ombligo o debajo del ombligo? Arriba, ¿no? Arriba del ombligo. ¿Lado derecho o lado izquierdo?
Dorso izquierdo. Izquierdo. Lado izquierdo. Entonces, colocamos el gel, colocamos el transductor y escuchamos. Ya, puedo escuchar con el estetoscopio de Pinart, que es un cilindro de madera que me permite recolectar el sonido desde la fuente de origen hasta mi oído y poder escuchar, ¿no es cierto?, los latidos cardíacos. Y esto lo hacemos a partir de las 20 semanas. Con el estetoscopio de Pinart, tiene que ser de madera, porque si es de plástico, si es de aluminio, no conduce bien. Si es de madera, conduce bien. A partir de 20 semanas voy a utilizar el estetoscopio de Pinart. ¿Ya? Y hay que escuchar, siempre palpando el pulso de la madre, para no confundirnos y escuchar, ¿no es cierto?, pulsaciones, ¿no?, o latido materno. Hay que ver que la madre tiene su propio ritmo, el feto tiene su propio ritmo, por tanto, no tienen que coincidir, ¿no es cierto? A veces hay, ¿no es cierto?, la posibilidad de escuchar a la madre y no al feto. Sobre todo, nos alarmamos cuando está, ¿no?, entre 100 y 60, pero puede ser que el feto esté con una bradicardia marcada, ¿no es cierto?, como diferencia, que no son sincrónicos, no tienen el mismo ritmo, ¿no? Pero hoy en día nos facilita mucho el ecosom, ¿no? Este instrumento me permite escuchar el latido cardíaco incluso mucho más temprano, a las 12 semanas. Entonces, cuando el útero, ¿no es cierto?, ya se puede palpar, coloco encima de la sínfisis pubiana el gel y ahí vamos a escuchar. Entre 10 y 12 semanas ya puedo escuchar con el ecosom. 20 semanas con el Pinart. Y mediante la ecografía transvaginal ya podemos ver latido cardíaco a las 6 semanas. Entonces ya puedo saber si el producto está vivo, ¿no es cierto?, a las 6 semanas con ecografía. Con el ecosom 10 a 12 semanas y con el estetoscopio de Pinart a las 20 semanas. Y eso me ayuda mucho, ¿no es cierto?, a poder correlacionar el latido cardíaco del feto. Y el latido del feto, ¿no es cierto?, vamos a considerar como normal 110 hasta 160. Porque si es menos de 110, bradicardia fetal. Si es más de 160, taquicardia fetal. En el hospital, si te preguntan cuánto es la frecuencia cardíaca fetal, no hay ningún problema que digas 120, 160. Porque este valor manejamos en el hospital con mucha frecuencia, ¿no?, muy arraigado, cuando en realidad hasta 110 ya deberíamos considerar como normal. ¿Ya? Entonces, 120, 160 es válido, está bien. 110, 160 es válido. Lo que más se utiliza en el ámbito hospitalario es este, 120, 160. Por tanto, si es menos de 120, avisa a tu médico, porque ya lo están enfocando a una bradicardia. Y si es más de 160, avisa al médico, porque ya estamos en una taquicardia. Y hay que buscar por qué el feto está con taquicardia, por qué está con bradicardia. El latido del feto nunca es lo mismo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Por tanto, tiene que variar el latido cardíaco basal, ¿no es cierto? La frecuencia basal tiene que variar. ¿Cuánto va a variar? De 6 a 25 latidos. 6 a 25 latidos tiene que variar. Si varía menos de 6, variabilidad mínima. Puede ser que el feto se esté poniendo mal, que esté perdiendo su bienestar. Si varía más de 25, variabilidad marcada. Puede ser que el feto esté perdiendo su bienestar. De 6 a 25, variabilidad moderada, es lo que esperamos. Estoy controlando un parto, está con 141. A la media hora, 140. A la media hora, 139. A la media hora, 140. ¿Qué opina? ¿Está bien este feto o no? ¿Sí o no? Sí, doctor. El siguiente control le hago a la media hora, 100. ¿Cómo está el feto? Bradicardia. Bradicardia. ¿Qué vas a hacer cuando haya esta bradicardia? A avisar al médico. Pero todo el feto está con bradicardia. Le va a venir a controlar el médico, 100. Le va a romper membranas, meconio. Le va a decir, sufrimiento, quirófano. ¿Por qué no has controlado al niño? ¿Por qué no has monitorizado? He controlado, doctor. Cada medio lo estoy controlando. No has controlado. ¿Cuánto tiene que variar el latido cardíaco? Les he dicho.
¿Cuánto tenía que variar? 6 a 25. 6 a 25. ¿Cuánto está variando? 1, 1, 1 y 1. 1. Entonces, ¿estaba bien el feto o no? Sí, 1. ¿Estaba bien el feto o no? No. No, doctor. No estaba bien el feto. No se dejen engañar por el 120, 160. Ya está entre 120, doctor, y 160, que usted ha dicho que es lo normal. Sí, probablemente. Pero tampoco no te olvides que tiene que tener variabilidad. Y tiene una variabilidad mínima. Está variando un latido. Puede que el niño no esté bien. Cuando tengas variabilidad mínima, avisa al médico. Doctor, el feto está con variabilidad mínima. Porque a este niño hay que monitorizarle. Hay que hacerle, ¿no es cierto?, pruebas de bienestar fetal. Si tenemos la ecografía Doppler, hay que hacer la prueba de la ecografía Doppler, ¿no es cierto? Hay que hacer la cariotocografía si no tenemos otro recurso, pero hay que monitorizarle. Es un estado fetal que yo no puedo estar tranquilo, porque esta variabilidad no es normal. Está con una variabilidad mínima, ¿ya? Y puede ser que el feto está perdiendo su bienestar. Y cuando ya detectas el 100, es porque ya está en la etapa final, en la respuesta vagal, donde ya muy poco vas a poder hacer para sacar un niño en buen estado, ¿no? Entonces, muy importante, no se olvide, no tiene que estar 140, 140, 140, 140, no. Tiene que tener esa variabilidad que hemos mencionado, ¿ya? El latido cardíaco, entonces, tiene que tener variabilidad, sí. Tiene que tener variabilidad, de 6 a 25 latidos por minuto. Eso es lo que vamos a esperar. Si es menos de 6, ¿no es cierto? Variabilidad mínima. Ahora, si no hay variabilidad, ¿no? 140, 140, 140, bueno, ausente, ¿no? Y si es más de 25, les dije, variabilidad marcada, ¿no? Hay que comunicar todo eso, ¿listo? Esto de los dips, vamos a ver, las aceleraciones vamos a ver en su momento, ¿ya? Es importante que controlen la fetocardia en contracción y en relajación, ¿ya? En contracción y en relajación, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pasa con la frecuencia cardíaca del feto cuando hay una contracción uterina? ¿Tiene que aumentar o disminuir? Aumentar, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que aumentar? La contracción comprime los vasos sanguíneos, llega menos sangre a la placenta, llega menos sangre al feto, hay hipoxia. La contracción uterina, no se olviden, provoca hipoxia al feto. ¿Cómo compensa el feto a la hipoxia? Con una descarga simpática. ¿Qué provoca la descarga simpática? Taquicardia. Entonces, el feto va a tener aumento de la frecuencia cardíaca del feto, de su frecuencia cardíaca en la contracción. Pasa la contracción, otra vez vuelve a la basal, con la variabilidad que hemos dicho. Empieza la contracción, aumenta. Es normal que aumente la contracción, la frecuencia cardíaca fetal, perdón, en la contracción. Pero tiene que volver a lo basal una vez que pasa la contracción. Ya, esto es lo normal. Al principio del parto, ¿ya? Entonces, tiene que aumentar. ¿Eso qué quiere decir? Tienen que controlar el latido cardíaco del feto en contracción y en relajación. No basta que controlen una sola vez, hay que controlar en contracción y en relajación. Cuando la cabecita del feto ya se ha encajado, está dentro de la pelvis, ¿no es cierto? Y choca con el piso pélvico, cada contracción va a empujar la cabeza contra la pelvis, desencadena un reflejo vagal, ¿ya? Entonces, cuando esté con membranas rotas, cuando esté con un parto, trabajo de parto ya avanzado, ya va a haber una compresión de la cabeza. Y en lugar de aumentar la frecuencia cardíaca del feto, más bien va a disminuir. Entonces, en una etapa avanzada del parto, la frecuencia cardíaca del feto disminuye. A esto llamamos el DIP 1. Esto lo vamos a ir viendo más adelante en el capítulo correspondiente. Esta desaceleración, este descenso de la frecuencia cardíaca, ¿no?, que coincide con la contracción, pasa la contracción y vuelve otra vez a lo basal. Viene la contracción, baja, pasa la contracción, otra vez a lo basal. Es fisiológico, ¿ya? Entonces no hay que asustarse. Doctor, el corazón está latiendo, está variando mucho. ¿Qué está pasando? Está disminuyendo. Es que tiene que disminuir por la compresión de la cabeza, por el reflejo vagal, ¿no? El DIP-1. Entonces es importante que aprendan a registrar tanto en contracción como en relajación y ver qué está pasando con la frecuencia cardíaca del feto.
Esto lo vamos a explicar más en detalle cuando estemos en el tema relacionado al sufrimiento. Ya para ir terminando, ya estamos sobre hora, vamos a sentir que el feto se mueve, que el feto patea. ¿Ya? ¿A cuántas semanas tengo que sentir que el feto se mueve, que el feto patea? 16 a 20, doutor. 16 a 20 semanas, ¿no es cierto? 16 a 20 semanas. Entonces, un aspecto importante, lo tenemos que tener, ¿no es cierto?, en cuenta. Y ahí tenemos que saber, ¿no es cierto?, de que hay que valorar entonces sintiendo al feto, ¿ya? Palpemos, reconozcamos, ¿no? La primera maniobra tiene que sentir, ¿no es cierto?, el polo pélvico o el polo cefálico, pero yo no puedo asegurar, ¿no? Sino hay que sentir. Hemos dicho, la cabeza es pequeña, es dura, regular, ¿no es cierto?, que pelotea, es irreducible, que es muy diferente al polo pélvico, ¿no? El dorso es muy diferente a las extremidades y eso hay que hacerlo, ¿listo? Hay que hacerlo. La valoración pélvica, esto lo vamos a ver en parto, hay que ver genitales, hay que hacer tacto vaginal, ¿no? Ahí, en el primer tacto hay 10 parámetros que evaluamos y cada tacto después 9 parámetros, que esto lo vamos a ir viendo en los siguientes capítulos, ¿no?, relacionados a la exploración del tacto vaginal, ¿no? Y aquí la dilatación lo mismo, lo vamos a tratar en su momento para poder recordar, ¿no es cierto?, cómo se va evaluando en el tacto vaginal a la paciente, ¿no? Y hacer la pelvimetría también. Porque si bien podemos conocer una pelvis ósea, pero en el tacto hay que saber medir, ¿no es cierto?, valorar a esa paciente para ver si el parto va a permitirse a través del, o el feto va a poder pasar por la pelvis, ¿no? Y con esto, ¿no?, vamos a ver el diagnóstico, que es importante conexión. La partita es corta, no lo cortaremos, por favor, un poquito de paciencia el día de hoy, pero no quiero que se corte el capítulo, ya es poquito. El diagnóstico quiero que lo vayan enfocando en función de este orden, ¿ya? Este orden es lo importante que tienen que mantener, ¿ya? Primero, la información obstétrica, incluyendo el embarazo actual, no se olviden, incluimos el embarazo actual. Gestaciones 2, partos vaginales 1, cesárea 0, aborto 0. En la información obstétrica, seguramente decía, ¿no?, gestas 1, partos 1, cesárea 0, aborto 0. En el diagnóstico incluyo al embarazo actual, ¿ya? Eso no se van a olvidar. Segundo, vamos a calcular las semanas de embarazo. Y las semanas de embarazo, si no tengo la ecografía, voy a recurrir al cálculo por FUN. Y si no tengo FUN, por clínica. Solo uno tienen que calcular, no tienen que calcular los 3, porque solo te va a confundir. Utiliza el más confiable. Si no tengo ecografía de primer trimestre, calculo por FUN. Si no tengo FUN, calculo por clínica. En este caso han calculado por FUN. El tercer diagnóstico, si el feto es único. ¿Cómo sé que es único? Palpando. ¿Cómo sé que está vivo? Escuchando su corazón. Entonces, este diagnóstico va feto único vivo por frecuencia cardíaca fetal. Estos 3 diagnósticos son los primeros que tienen que anotar, que no pueden olvidarse, ¿ya? Los 3 primeros diagnósticos en toda paciente. Después, el resto. Si la paciente tiene disuria, polaquiuria, tenesmo, infección urinaria, baja. Si tiene fiebre, vómito, puño-percusión, infección urinaria alta. Si la paciente está con trabajo de parto, o está con dilatación, o tiene preeclampsia, o tiene cesáreas anteriores, tiene que completar los diagnósticos, ¿ya? Pero los primeros 3 los tiene que mantener en ese orden. Por tanto, ¿cómo se calcula la edad del embarazo? Por la ecografía del primer trimestre. No tengo ecografía, por FUN. No tengo FUN, por clínica. Y vamos a aprender a calcular por FUN, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes no hacen un control temprano, ya no inician un control de manera oportuna. Y calculamos por FUN en la mayoría de los casos, porque no siempre cuentan con ecografía, porque no se hicieron la ecografía. Y bueno, ¿cómo voy a calcular por FUN? Con las reglas de los 7. Y la regla de los 7 no es difícil. Lo que tienen que recordar simplemente, ¿no es cierto?, es que vamos a hacer uso de un cálculo de los días del mes. Si tuviera la ecografía es ideal. A las 4 semanas ya se ve saco, a las 5 semanas se ve embrión, y a las 6 semanas se ve latido cardíaco, y a las 5 o 6 se ve el saco vitelino. Es decir, temprano ya puedo ver un signo de embarazo, y esto es muy confiable. Se equivoca con una semana. Pero si no tengo la ecografía, por favor. Hoy día, 14 de febrero, llega una paciente que su fecha de última menstruación ha sido el 13 de agosto del año pasado. Entonces, la fecha probable de parto no es difícil, por las reglas de Naegeli. Le sumo 7, sería para el 20. Les resto 3 de mayo de 2022. Esa es la fecha probable para el parto.
pero hoy día es febrero. Yo quiero saber cuántas semanas tiene esta paciente. Entonces vamos a recurrir a la regla de los 7. Para eso necesito utilizar la fecha de última menstruación. ¿Cuándo ha sido su última menstruación? Agosto. Agosto. Entonces anotamos agosto. Y a partir de agosto anotan todos los meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, hasta la fecha de hoy día. Estoy en febrero. Entonces, anoto febrero. Y luego voy a anotar los días. ¿Cuántos días tiene agosto? Agosto tiene 31 días. Entonces, si su menstruación de mi paciente ha sido el 13 de agosto, ¿cuántos días le faltaría para acabar el mes? 18. ¿No es cierto? 18. Entonces, anotamos los días que faltan para acabar el mes. 18. Septiembre tiene 30 días, octubre tiene 31, noviembre tiene 30, diciembre 31, enero tiene 31, febrero tiene 28. Pero hoy no es fin de mes, hoy día es 14. Anoto la fecha de hoy día. Sumo todos los días, me da 185 días. Pero yo no quiero saber días, yo quiero saber semanas. Y 7 días hacen una semana, lo voy a dividir entre 7. Y me da 26.42. Voy a redondear solo con un decimal. En este caso, se queda como 26.4 semanas. La paciente, dicho de otra manera, tiene 26 semanas y 4 días. O 26.4 semanas, nada más. Vamos a quedarnos siempre con un decimal, ¿ya? Vamos a quedarnos siempre con un decimal. Segunda paciente, llega igual 14 de febrero, su FUN es el 12 de noviembre. 12 de noviembre. ¿Cuántas semanas tendría esta paciente? Noviembre tiene 30 días. Entonces, ¿cuánto voy a anotar aquí? Su FUN es el 12 de noviembre, entonces noviembre anoto, diciembre, enero, febrero, hasta la fecha que estoy hoy día, febrero. Noviembre tiene 30 días. Su FUN ha sido el 12. ¿Cuántos días le falta para acabar el mes? 18. 18. Diciembre, ¿cuánto voy a anotar? 31. Enero, 31. Febrero, ¿cuánto voy a anotar? 28. 14. 14. 14. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día es 14, ¿no ven? ¿Cuánto me da la suma? 94. 94. Lo divido entre 7. ¿Por qué entre 7? Porque 7 días hacen una semana. Me da 13.4 semanas. Ese es el tiempo de embarazo, ¿ya? Así quiero que calculen los ejercicios que tengamos que hacer en los casos clínicos, ¿ya? Entonces, si no tengo la fecha de última menstruación, recurro a la clínica, les he dicho, ¿no es cierto? Y en la clínica vamos a recurrir a, si la altura uterina está por debajo del ombligo, ¿cuánto le sumo? 4. Si está por encima del ombligo, ¿cuánto le sumo? 7. Eso hemos explicado. Pero si quiero utilizar reglas, puedo utilizar la regla de McDonald. ¿Por qué voy a utilizar la regla de McDonald? Porque me calcula en semanas. Las reglas de Alfeld me calcula en meses. En obstetricia yo no manejo meses como obstetra. Tengo que manejar semanas y días. Entonces, la regla de McDonald, ¿qué dice? Altura uterina en centímetros, voy a multiplicar por 8 y el resultado lo voy a dividir entre 7. Por ejemplo, si tuviera una altura uterina de 21 centímetros, ¿cuántas semanas tendría esta paciente según la regla de McDonald? Es decir, por clínica, según la regla de McDonald. 24 semanas, Doc. 24 semanas, muy bien. Entonces, resulta que el 21 lo multiplico por 8, me da 168. Esto lo divido entre 7 y me da 24 semanas. Entonces, para hacerla con la regla de McDonald, tengo que aprender las reglas. Si no me acuerdo las reglas de McDonald, simplemente, si está por debajo del ombligo, a los centímetros le sumo 4. Si está por encima del ombligo, le sumo 7. Y si está a nivel del ombligo, le sumo 6. ¿No es cierto? Y ahí tengo las semanas de embarazo. Ya con esto termino. El peso del feto, ¿cómo van a calcular? Con la regla de Johnson. ¿Y cómo me dice que calcula la regla de Johnson? Si la altura uterina, ¿no es cierto?, la voy a medir, siempre va a ser en centímetros. Altura uterina en centímetros. Le voy a restar 11
si la presentación está encajada, es decir, está dentro de la pelvis. ¿Cómo sé que está encajada? Con la tercera maniobra, con la cuarta maniobra de Leopold. O le voy a restar 12 si la presentación no está encajada. ¿Ya? Con la cuarta maniobra tengo que determinar si está o no está encajada. El resultado lo multiplicamos por 155. Por ejemplo, paciente que tiene altura de 29, la presentación está encajada. ¿Cuánto va a ser el peso aproximado de este feto? Altura uterina, 2.790. 2.790 gramos. Y si tiene 34 de altura y no está encajada, ¿cuánto va a ser según la regla de Johnson? 3.410. 3.410 gramos, ¿no es cierto? Entonces, simplemente tengo que establecer si está encajada o no encajada para utilizar o el menos 11 o el menos 12, ¿no? Ahora, si quieren utilizar la regla de Wall, tal vez es importante mencionarla, solo sirve para alturas uterinas mayores de 30 centímetros, ¿ya? La de Johnson, como pueden darse cuenta, me sirve para todas las pacientes. Altura menor de 30 y altura mayor de 30, me sirve para todas. Pero Wall solo sirve para alturas mayores de 30. Es más fácil, es más rápida, pero tiene un margen de error que no es tan preciso como Johnson. Johnson se equivoca en más o menos 100 gramos. La de Wall que dice, por ejemplo, si tiene altura de 32 centímetros, el segundo dígito lo multiplicamos por 2. 2 por 2, 4. 4. Y el primer dígito multiplicamos por 1000. 3 por 1000 me da 3000. Anotamos el 3, aquí hay un 0, aquí hay 2 ceros y aquí hay 3 ceros. El feto va a pesar 3.400. Si tuviéramos una altura uterina de 33, ¿cuánto sería el peso de este feto? 3 por 2, 6. 3 por 1000, 3.600. Y si midiera 34, 3.800. 3.800. Y si midiera 35, 4.000. 4.000. ¿Cómo se llama el feto que pesa 4 kilos o 4.000 gramos, ¿no? O más? Macrosómico. Macrosómico. Entonces, cuando midan una altura de 35, no se queden cruzados de brazos, avisen al doctor, tiene altura de 35, porque puede estar frente a un macrosómico, ¿no? Y por eso es importante. Estas reglas es tan fácil, tan rápida, que me ayuda a establecer, ¿no es cierto? Si tuviera altura de 31, ¿cuánto va a pesar? 3.200. 3.200. 3.200 gramos, ¿no? Y así vamos a utilizar las reglas de Wall en caso de que la altura uterina sea mayor de 30. Pero les recomiendo hagan con el cálculo con Johnson, que se acerca más. Ahora depende bien de una medición también, ¿no? Bueno, con eso tenemos gestogramas, ¿no? Físicos, tenemos gestogramas en aplicativos, en el celular mismo que me ayuda a calcular más rápido. Eso lo van a ir viendo, ¿no? En la parte práctica para hacerlo más fácil, más rápido, pero en la parte teórica vamos a empezar con la regla de los 7 para calcular las semanas de embarazo, como les había indicado, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez. Doctora, una consultita. Cuando yo voy a sacar, digamos, la fecha probable de parto y, digamos, estoy en 31, ¿cómo voy a hacer la suma directamente el siguiente mes? Digo, de la suma de los días. Ya, no la fecha probable de parto, las semanas de embarazo, me estás diciendo. Perdón, las semanas de embarazo. Correcto. Si estuvieras el 31 de agosto, directamente empiezas, ¿no es cierto?, a sumar, ¿qué mes? Septiembre, ¿no es cierto? Septiembre. Sí. Ahora, para que ustedes se acuerden los meses, ¿no es cierto? Pero yo no recuerdo cuántos días tiene agosto, julio, doctor. Cesamos el puño, ¿no? Cesamos el puño. El dedo índice me va a guiar. Cuando toque el mes en un nudillo, tiene 31 días, ¿no? Por ejemplo, empiezo con enero, 31 días. En medio de los nudillos, ¿no? Febrero, que es la excepción, febrero tiene 28, ¿no? Marzo en nudillo, 31. Mayo, marzo, no, abril, perdón, abril, 30, porque está entre nudillos, ¿no? Abril. Mayo está en nudillo, 31, ¿no? Junio, 30. Julio, 31, porque está en nudillo. Empiezo otra vez. Agosto, 31.
Ah, o sea, julio tiene 31, agosto tiene 31, sí. Septiembre tiene 30 porque está en los nudillos. Octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. Podemos recordar de esa manera. O también el celular, que te facilita todo, ¿no es cierto? Y el celular te ayuda bastante en todo, ¿no? Para poder revisar. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. ¿Todo claro? Doctor, Sí. una preguntita. En la parte de la que dijo de 31 centímetros de altura uterina, la última práctica, no entendí cómo sacaba sin usar la fórmula que nos indicó. ¿Podría explicar? ¿El peso? Es que no, en la regla de Johnson estamos usando -11 y -12, ¿verdad? Sí. Pero cuando utilizo 31, 32, 33, 34, ya me perdí un poco con cómo lo realizo. Las reglas de igual, las reglas de igual. Las reglas de igual es otra regla para calcular el peso, al igual que Johnson. ¿Cuál es la más recomendada? Johnson. Sí, doctor. Primero que tiene un error de 100 gramos. Segundo, que te sirve para alturas de más de 30 y menos de 30. Te sirve para todas las pacientes. Pero también tienes otras reglas, regla de igual. ¿Cómo tienes que hacer las reglas de igual? El segundo dígito multiplicas por 2. ¿Cuánto sería 2 por 1? 2, doctor. 2, ¿no ven? Por 2. Y el primer dígito multiplicas por 1000. Entonces, aquí vas a mantener el 3, porque 3 por 1000 sería 3000, ¿no es cierto? 3. Aquí le colocas Sí. un 0, aquí va el segundo 0, y aquí va el tercer 0. Entonces, tienes 3200. Por ejemplo, si tuvieras 32 de altura, ¿cuánto sería el peso? Multiplicamos el segundo dígito por 2. ¿Cuánto sería? 2 por 2. 4, Y el 3 multiplicas por 1000. Entonces colocas es mi- delante del 3, un 0, 2 ceros, 3 ceros. 3400 gramos, ¿no? Ya para que tal vez me comprendas más, ¿cuánto sería el peso de 33 centímetros? 3600 gramos, doctor. Eso, ¿no ve? Es más rápido, ¿no? Más fácil. Y si tuvieras 34 de altura, 3800. 1800, ¿no? Y así calculas más rápido, más fácil. ¿Qué desventaja tiene? Solo sirve cuando la altura es de 30 o más. Si tuviera 29 no me sirve. Si tuviera 28 no me sirve. 27 no me sirve. No puedo calcular. Y otro no tiene un rango de error como el Johnson, que dice 100 gramos, ¿no? Pero es práctico. ¿Por qué? Porque si tienes una altura de 35, ya sabes que el peso aproximado es de 4 kilos. ¿Qué tienes que hacer? Examinar bien a esa paciente, valorar la pelvis, porque puede estar frente a un feto macroscópico, ¿no? Solo eso. No sé si ahora está más comprendido. Sí, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, doctores? No, doctor. Muy bien. Vamos a quedar aquí. Nos conectamos mañana a las 8 como corresponde. Tengan muy buenas noches.